tenemos hoy ya en línea, este viernes, a Julián Moreno. Él es el presidente de APIME, la Asamblea Permanente de Pequeños y Medianos Empresarios Nacionales. Muy buenas noches, Julián. Marta Gaitán, Ariel Chiarotti, te saludamos para Tiembla la Casta. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por el llamado. Muy buenas noches, Julián. Una semana muy particular para las pymes, ¿no? Venimos, es largo los antecedentes que tenemos con respecto a la situación económica, principalmente profundizándose en este último año y medio. Pero esta semana, desafortunadamente, se conoció el cierre de la Secretaría PYME y la información gira en torno a eso. ¿Qué dice la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios? Mira, no fue un evento que nos haya hecho caer demasiadas lágrimas, porque aunque creemos que los pymes merecemos no una secretaría, sino un ministerio, si querés, por la importancia que tiene en la economía, este gobierno ya había, digamos, le había quitado funciones a la secretaría, a la subsecretaría, todo lo que tiene que ver con la producción nacional, con el trabajo. Básicamente, esto fue sincerar la inutilidad, si querés, que tuvo en este gobierno esa secretaría a partir de la renuncia de su titular, que me imagino lo habrá hecho por una cuestión de dignidad, porque no firmó una sola resolución que tenga que ver con la actividad. Cuando vos repasás en la misma página de la Secretaría cuáles fueron las medidas que se tomaron para las pymes, te hablan de baja del impuesto país, algo que fue genérico, la flexibilización de las importaciones, algo que fue genérico, ¿viste? Medidas que salieron del Ministerio de Economía por una cuestión de política económica, pero que absolutamente nada tiene que ver con la actividad pyme ni con lo que los pymes necesitamos, que es básicamente un mercado interno más pujante. Y eso es lo que vemos en caída libre ya hace varios meses, y bueno, ahora estos últimos meses con esta movida, hoy, estas semanas, te diría, con esta movida de tasas y encarecimiento del crédito, bueno, ni siquiera el consumo impulsado por crédito se está viendo, con lo cual es un panorama oscuro, como venimos estos meses, ¿no? Me pasa que siempre hay una novedad que lo hace más oscuro, no es que nos podemos agarrar de nada para sostener alguna esperanza, cada vez menos esperanza. Julián, esto de la supervivencia y el crecimiento, la cuestión de la inflación se ha puesto como central, y la verdad que si no hay consumo, si no se mueven las economías, las pymes y la producción, bueno, se muere, se bajan las persianas. Entonces, ¿vos pensás que además de que han cerrado varias y que hay una cuestión de supervivencia, hay alguna que puede llegar a estar viendo esperanzador esto por la baja de la inflación misma? ¿Se entiende? No, la baja de la inflación en sí, no. Para los pymes no. La alta o baja inflación de alguna manera te facilita o no la operación cotidiana. Pero no es que te da posibilidad de supervivencia, si es que en paralelo a la baja de la inflación pierde poder adquisitivo el consumidor, ¿no? Y las pymes que por ahí tienen cierta actividad son las vinculadas, muy pocas, ¿no? Pero vinculadas a las actividades primarias, extractivistas, aquellos que le venden algún servicio a la actividad minera, a la actividad petrolera, pero el 90% vivimos del mercado interno, del consumo popular, y esas son las que venimos viendo una caída permanente de la actividad y apenas rajuneando la supervivencia. Algunos sobreviven porque se cae el vecino, ¿no? El competidor, con el que compartían mercado. Entonces, algunos pymes por ahí dicen, no, yo estoy vendiendo más que antes. Claro, se le cayeron dos competidores en el interín. ¿Por qué? Porque tenía él más espalda o cosas por el estilo. No siempre hay estas cuestiones donde, en definitiva, lo que se va generando es un efecto concentrador de la economía sobre el que más espalda tiene, más aguanta, y bueno, y se va comiendo el pedacito de mercado que tenían los más pequeños. Es un efecto conocido en estos procesos recesivos, pero básicamente lo que hay es destrucción de unidades productivas y destrucción de puestos de trabajo. Claro, esto principalmente creo que es provocado por los tarifazos de luz y de gas
y todo el incremento en la logística. En definitiva, el impuesto país no le ayuda a un pyme a resolver sus problemas. No, la reducción del impuesto país lo que hace es facilitar la importación que compite con tu producto. O sea, es justamente un efecto que generó una competencia, si querés, más complicada, más compleja, para una economía que no es competitiva. Vos pensás que Estados Unidos está levantando sus barreras arancelarias para que no ingresen productos de China o del resto del mundo, en general de todos los países les ha aumentado los aranceles, ¿no? Hoy se conoció los aranceles para India, para Brasil, y nosotros nos abrimos y a su vez bajamos las barreras para arancelarias que teníamos, como el impuesto país. Entonces, nosotros que estamos, de alguna manera, somos un país que algún día estaremos en vía de desarrollo, yo creo que hoy estamos en vía de desdesarrollo, no podemos competir de igual a igual. Si te abren las fronteras, te quitan precio de referencia, con lo cual también habilitan una cantidad de negocios vinculados al comercio exterior que ni te cuento. Bueno, el que produce acá y que vive de la economía real sin especular, se le hace muy, muy difícil. Entonces, todo lo que este gobierno y las medidas que este gobierno fue aplicando dan indicios suficientes como para asegurar que es un gobierno antiindustrialista, antiproductivo, que básicamente lo único el único objetivo bien claro que tiene es que todos los recursos a los que pueda acceder el país vía comercio exterior sean orientados al pago de intereses y capital de la deuda. Vos ves cómo dentro del gasto público, digamos, cayeron de la obra pública, el gasto de jubilaciones, el gasto en salarios públicos. ¿Y qué aumentó? Aumentó el componente vinculado al pago de intereses y de capital de deuda pública, con lo cual es un gobierno orientado y, si querés, dirigido hacia los intereses del capital financiero, en deterioro del capital industrial, del capital clásico de una economía orientada al mercado interno, y en contra de los laburantes, básicamente, que viven del trabajo que las pymes y el Estado generan, ¿no? Julián, ¿por qué crees que desde la dictadura en adelante todos estos gobiernos neoliberales, especialmente con características fascistas y de todo tipo, tienden a destruir el mercado interno, la producción nacional, abrir las importaciones como una de sus patas fundamentales o requisitos fundamentales impuestos por organismos internacionales con los que nos endeudamos? Bueno, mira, a mediados de los años 60, el capital se vio, de alguna manera, disputando en los países centrales, ¿no? La captura, si querés, de la renta de la actividad económica con el mundo del trabajo, ¿no? En los países centrales llegó al famoso 50 y 50, y en algunos casos hasta llegó al 55 del lado de los trabajadores, 45 del lado del capital. Eso, de alguna manera, generó que el capital buscara una salida a esa disputa donde, digamos, había que agarrarse las piñas de alguna manera, ¿no? Con el mundo del trabajo, y fue generándose herramientas dentro del mundo financiero donde, claro, ahí no había que dar explicaciones, ¿no? O no demasiadas explicaciones para multiplicar a una velocidad diferente la acumulación de capital que se iba generando. Eso a partir del 71, cuando Nixon abandona el patrón oro, bueno, ya era multiplicar, se hizo mucho más fácil, ¿no? Y aparecieron un montón de herramientas y de instrumentos financieros creativos, hasta difíciles de entender, digamos, para la ciudadanía, con lo cual el capital empezó a multiplicar por esa vía y no por la vía de generar empleo y de generar producción. Eso, de alguna manera, hizo que
el capital que se mueve en el mundo financiero, en los 70 era 2 veces, ponele, lo que se mueve en la economía real, y hoy es más de 200 veces. Con lo cual, el capital financiero tomó un poder proporcionalmente al poder que tiene la economía real, que es en la que nos movemos todos nosotros, gigantesco. Entonces, para los países periféricos como el nuestro, el capital financiero directamente pasó a someter a los países con herramientas financieras directamente, sin tirar una bomba, ¿no? Obviamente aliado a minorías locales que fueron las que respaldaron la dictadura, como decís vos, en los 70, el menemismo, el macrismo y ahora con Milei. Entonces, ese poder financiero es el que nos termina sometiendo, y al poder financiero le interesa que la producción de Argentina, la balanza comercial, la posibilidad de generar dólares, bueno, sea absorbida vía instrumentos financieros que estos gobiernos suelen usar, se endeudan, y de hecho, lo que te decía recién, ¿no? Del gasto público, achiquen al mango todo lo que tiene que ver con el mercado interno, con la obra pública, con las jubilaciones, con los trabajadores, y todo el saldo que consigan que vaya a pagar la deuda externa. Entonces, es un fenómeno con el cual hay que enfrentarse. Lo que hay que tener claro es que estos gobiernos trabajan para ese sector y no tienen nada que ver con el mundo de la producción de trabajo, porque no importa generar. Vos pensás que si nosotros consumimos mucha carne, si consumimos muchos alimentos, si consumimos mucho cemento, el saldo exportable es menor, y por lo tanto la balanza comercial va a tener menor capacidad además del riesgo que el desarrollo genera, ¿no? Porque vos teniendo industria, teniendo trabajo pleno, tenés gremios fuertes, es mucho más difícil en la puja con el resto de la sociedad. Cuando la sociedad está mendigando, bueno, es mucho más controlable. No tiene tiempo para pensar, para elaborar ideas, para analizar la política económica, y por lo tanto estos gobiernos pueden perdurar, que es lo grave. Yo creo que viene por ahí las razones por las que sufrimos periódicamente de estos sometimientos, si querés, del capital financiero sobre la economía de un país periférico como el nuestro, ¿no? La puja distributiva, uno de los inconvenientes más graves que los gobiernos nacionales y populares le ha quedado sin poder resolver. Como empresarios PYME, que yo lo soy, la falta de crédito es algo muy grave, y normalmente a lo primero que atinamos es recurrir a las asociaciones gremiales a las cuales estamos asociados a ver qué posible solución puede haber. Realmente las tasas de interés que hoy se están dando son realmente prohibitivas para empresas que están en un mercado recesivo, porque en determinado momento habían subido las tasas, pero había un mercado que funcionaba. De alguna manera uno lo podía resolver, pero hoy las tasas están verdaderamente altas en un mercado que se contrae. ¿Qué te dicen al respecto los asociados, y qué le decís a ellos con respecto a este tema? No, bueno, este tipo de situaciones con tasas tan variables, lo que hace uno es guardarse. Meterse en un crédito hoy con estas tasas es, nada, suicidarse en cámara lenta de alguna manera, ¿no? Porque depende, hay situaciones donde vos tenés que rolear deuda previa y por lo tanto no te queda otra, y te vas cada vez estás más enterrado, porque ese capital, hoy estás hablando de tasas del orden del 60%, cuando la inflación, o sea, lo que vos podés cargarle en promedio a los precios va a ser del 25-30%. Entonces, cada vez vas a deber un componente mayor de tu recaudación. Entonces, hay límites donde no puedes saturar, vos no puedes pagar más de lo que cobras. Entonces, ahí esto es un deterioro que va a ir liquidando no solo consumo popular, o sea, no, vamos a perder volumen de ventas, sino que también
aquellas pymes que ya estén con alguna deuda, se les va a hacer mucho más difícil la supervivencia. O sea, va a haber dos elementos cruciales para ir definiendo o si querés, que van a incidir fuertemente en la mortandad futura de pymes. La verdad que es un problema histórico Argentina, y más que nada cuando estos modelos donde priman solamente condiciones de déficit y tipo de cambio para sostener el carry o sostener estas herramientas financieras que enriquecen a tipos que no tienen nada que ver con la economía real. Bueno, los que estamos en la economía real llevamos las de perder. O sea, cuando vos, los que realmente tienen capital, tienen que hacer alguna apuesta, una inversión, ¿qué se van a meter a hacer, a tener trabajadores, a comprar máquinas, a enquilombarse la vida con una empresa, cuando pueden multiplicarla muy rápidamente y con muy bajo riesgo con los instrumentos financieros que este gobierno le propone? ¿Qué van a hacer? Y no, obviamente van a decidir seguir jugando en lo financiero, lo sumo evaluando riesgos, guardándose instrumentos más seguros que otros, pero ni loco van a apostar en una economía real donde el riesgo es mayor que cualquier instrumento financiero, por más riesgo país que tengamos todavía. Entonces, estos gobiernos no van a hacer otra cosa que romper empresas, entregar recursos y deteriorar el poder adquisitivo del salario. Puede haber algún mes que sube, baja, que quizás sirva para esperanzar a la gente previo a las elecciones o no, pero en el balance de su periodo seguramente va a haber destrucción de puestos de trabajo, destrucción de pymes, destrucción de capacidad y capital nacional, porque esto que estamos hablando de la obra pública, por ejemplo, reconstruir lo que se rompió, y a veces es casi imposible. Recordemos Menem con la red de transporte, con la red ferroviaria, ¿no? O sea, ramal que para, ramal que cierra, pasamos de 22.000 kilómetros de vías a 8.000. Bueno, con las rutas, ese ferrocarril no se recuperó nunca más. Bueno, ahora está pasando con las rutas, que se están deteriorando, y después la cantidad de guita que va a hacer falta para recomponer el capital que se está viniendo abajo por la falta de mantenimiento y la falta de obra pública, después no vamos a tener capital suficiente para recomponerlo. O sea, estamos rompiendo lo poco que pudimos construir hasta hoy. ¿Ve una luz de esperanza en lo que pasó esta semana en el Congreso? Ah, bueno, claro que sí. Sí, es verdad. O sea, parecía un chiste, ¿no? Por el panorama que yo estaba pintando, pero cierto, lo del Congreso fue una luz de esperanza, ninguna duda. Y de alguna manera muestra lo importante que también son las elecciones de medio término y la posibilidad de tener un Congreso que ponga coto a este proceso de deterioro del país que está generando este gobierno. Porque, bueno, a veces la gente se confunde con algunas variables puntuales, como la baja de inflación, si querés, y se engancha a eso, va a decir, bueno, tengo que esforzarme, pero bueno, vamos a ir lográndolo aunque no tenga laburo. Bueno, los que por ahí tenemos la posibilidad de entender un poquito mejor cómo funciona la economía y demás, bueno, estas derrotas, si querés, del gobierno que se ven en la Cámara de Diputados, que espero que pronto lo veamos en senadores y de alguna manera podamos por lo menos contener esa andanada que tuvieron a partir de las facultades delegadas, esa andanada sobre la estructura que había construido el Estado Nacional. Bueno, sí dan esperanza, pero repito, muestran lo importante de la elección de medio término, y espero que a muchos desanimados, porque de verdad hay mucha gente que dice, venimos votando hace rato una cosa, una a la otra, y la verdad que venimos siempre para atrás, bueno, le dé esperanzas y le dé entusiasmo para poder ir, votar, participar en las elecciones, recuperar parte de esa participación que se vio perdida en las últimas elecciones provinciales que se disputaron, y bueno, y vote con ganas de ponerle un coto a estas medidas, con la esperanza de cuando cambie el gobierno no esté tan roto el país. Porque si este gobierno sigue con estas medidas, por más progresista, si querés que sea el próximo gobierno, se le va a hacer muy, muy, muy difícil, porque va a asumir completamente condicionado por variables de la economía real, variables del terreno sobre el cual va a tener que asentar sus pies, y además condicionados por la extremada deuda externa que va a heredar,
donde venimos cambiando deuda en pesos intraestatal con deuda en dólares con el mundo financiero internacional, ¿no? O sea, cuanto antes detengamos este proceso, mucho mejor para nuestros hijos, por lo menos, si es que no es para nosotros. Así es. ¿APIME está trabajando con alguna otra asociación gremial empresaria o están haciendo su camino únicamente? Mira, PYME te diría que de la única entidad gremial empresaria que tiene 30 y pico de años, 37 años de coherencia y con la cual, de la cual estamos orgullosos. Lamentablemente, hace 30 y pico de años que peleamos casi por lo mismo, pero bueno, no, eso no nos va a hacer bajar los brazos, pero obviamente tenemos aliados que, bueno, van cambiando con los tiempos. Ahora estamos con un grupo que se llama Movimiento Productivo 25 de Mayo, que es muy heterogéneo, pero es muy federal también, es muy horizontal, donde hay gente muy valiosa que participa mucho, que milita y que, bueno, generalmente nos sumamos en las movidas y trabajamos juntos. Y bueno, donde también hay otras entidades más pequeñas de acá de Buenos Aires, que bueno, tienen de alguna manera nuestra visión sobre la economía y sobre el futuro, digamos, de nuestro país, aliados bajo alguna bandera que nos junta a todos, que es básicamente la industria nacional y proteger la actividad, el trabajo de los argentinos. Esas dos variables nomás ya juntan a buena parte del empresario que la viene ayudando de abajo, ¿no? Siempre hay empresarios que tienen otras lógicas, otras que todavía, a pesar de lo que conté de la dictadura y de cómo el capital financiero es el que hoy tiene la manija y por lo tanto nuestra lectura es que tanto el capital industrial, el capital que generaba empleo y que de alguna manera disputaba hace décadas, ¿no? Con el trabajo, hoy ya eso no es así, sino que tanto el capital industrial como los trabajadores tienen un enemigo gigante que es el capital financiero, por lo tanto la lucha hay que darla en conjunto, y eso lo van entendiendo los gremios también, porque trabajamos mucho también con el mundo sindical. Hoy por hoy, en esta lucha por el mercado interno, esta lucha por la industria nacional, están completamente aliados los pymes con el mundo de gremial sindical. Y ahí es donde creemos que tenemos la fuerza suficiente como para disputar la batalla, ¿no? Pero necesitamos, obviamente, que la sociedad entienda más temprano que tarde esta situación y acompañe con su voto programas de gobierno que miren la economía real y que básicamente, si querés, para así súper simplificar todo, le den prioridad al trabajo argentino. Ahí mencionaste eso, la caracterización del empresariado nacional, Julián. Y bueno, en el cooperativismo decimos compre economía social, compre cooperativismo. Tratamos de promover esta conciencia a la hora de consumir. Quería preguntarte, bueno, justamente eso, ¿no? Si este empresariado que mencionaste, como el Grupo 25 de Mayo, puede trasladar en sus pymes, en sus empresas familiares, a otras generaciones esta mentalidad, ¿no? Patriota, en definitiva, porque es esforzarse para producir cuando es mucho más fácil especular. Y bueno, si te parece que las pymes son quienes van a salvarnos, esta semana ha sido la semana de San Cayetano y trabajadores y movimientos populares piden salir del hambre a este santo, ¿no? Ya como lo hacen tradicionalmente, pero creemos que esa unidad que mencionaste vos sí es trasladable, tanto el sentir patriota del empresariado nacional para que vuelvan a resurgir como ha pasado en tantas etapas de crisis de nuestro país. Mira, estamos disputando una batalla cultural que del otro lado también hay quien la está jugando, ¿no? Y de hecho, ya lo dicen francamente, ellos van por una batalla cultural en la que
premian, si querés, al individualismo, a la meritocracia, al sálvese quien pueda, y bueno, nosotros pensamos totalmente al revés, ¿no? Entendemos que una sociedad vive en sociedad porque, digamos, la historia generó que la especie humana se asocie para sobrevivir y para vivir mejor. El individualismo lo único que hace es dispersarnos y facilitar el dominio, si querés, de aquel que te somete. Entonces, es una batalla cultural, nos pasa a muchos pymes, yo todavía tengo hijos relativamente chicos, pero que fueron militantes históricos y los pibes no les importa demasiado, los pibes, ¿no? Que son gente ya bastante grande, han sido cooptados por el capital, si querés, el consumo, esta vida de mostrar lo que uno tiene, bueno, todas estas cosas decadentes que tiene el capitalismo en esta era. Nosotros damos la batalla confiados en que una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, es una sociedad mucho más disfrutable que una sociedad con gente rica y gente pobre, donde hay espacios, burbujas, ¿no? Donde desenvolverse. Una sociedad igualitaria es una sociedad donde se disfruta, donde uno puede salir sonriente y no guardándose o escondiéndose para que el otro no vea, qué sé yo, lo que uno tiene. Bueno, no te voy a andar filosofando sobre esto, pero es una batalla que pasa de generación en generación. Bueno, tenemos una lucha importante. Obviamente, la herramienta que tenemos es esto, decirlo, hablarlo, tratar de convencer, tratar de dar el ejemplo también, ¿no? Siendo solidarios y disfrutando de la militancia también, porque hay mucho que dicen, no, bueno, poner la cara tiene un costo. Sí, lo tiene, no te lo desconozco, pero también tiene un premio, que es el reconocimiento de los compañeros, y que a uno lo enriquecen mucho más que los 2 pesos que pueda ganar por una venta adicional, por decir algo, o por lo que pudo vender, porque a veces el hecho de dar la cara con un mensaje implica que te señalen con el dedo y que probablemente pierdas ventas. Entonces, en este mundo cruel, que es el capitalismo, la lucha por una sociedad más justa y solidaria es una lucha importante. Y yo creo que tenemos que convencernos todos de que la sociedad que se logre después va a ser una sociedad súper disfrutable, donde vamos a estar mucho mejor todos. Bueno, ahí está nuestra batalla, en tratar de convencerlos a todos, a los propios y a los ajenos. Una gran cantidad de definiciones y argumentos muy importantes nos has dado en esta entrevista, Julián. Realmente es reconfortante escuchar a dirigentes empresariales, a dirigentes pymes, tener tal claridad conceptual y animarse a difundirla en estos tiempos. Te hemos llevado por diferentes áreas, si se quiere, porque te hemos preguntado mezclado de muchas cosas. Y voy a tomarme el atrevimiento de hacer una nueva mezcla, porque recién estabas hablando de bajas en las ventas. Y el presidente de los argentinos, minimizando esa baja de las ventas, dice que no es que bajen las ventas, que no hay bajas de ventas, sino que ahora la gente no va a los negocios a comprar y que las compras se hacen de forma electrónica. ¿Qué le responderías puntualmente a eso? Que del otro lado de la compra electrónica, es cierto que puede haber un local a la calle que pueda vender. Primero que las compras electrónicas todavía inciden poco en el volumen general de ventas, ¿no? Y no me podés hablar, y ni que hablar si hablamos de productos básicos, de lo que cae. El consumo en supermercados, eso no se reemplaza por la compra digital. Un televisor, qué sé yo, un mouse para la computadora, vos podés comprar por internet.
probablemente no vayas al local, pero la comida no. Entonces, cuando cae la venta de alimentos, es un chamullo muy fácil de desarmar, el de que la gente está yendo al mundo digital. Obviamente que el mundo digital vino, se queda y hay que adaptarse, pero eso no genera la crisis que estamos viviendo. El PYME necesita, yo creo que hay una cuestión de prioridades, ¿no? Cuando vos pensás que el PYME emplea el 62-63% del empleo privado de Argentina. La industria en general, la industria es cerca del 20, 19 y pico por ciento del empleo formal, te estoy hablando, ¿no? Cuando vos no pensás en proteger eso, que es prácticamente la mitad, o sea, porque a su vez agregarle todo lo que los servicios asociados a esas actividades que también generan empleo. Cuando vos no pensás en eso, y vos abrís las fronteras y decís, bueno, sí, porque ahora los pymes no son eficientes porque, claro, compiten con un paquete que viene de China por 2 mangos y entonces se tienen que morir porque son ineficientes. Yo puedo ser ineficiente porque no me das posibilidades, no hay desarrollo de ciencia y técnica en Argentina, puedo no ser competitivo porque las tarifas de la energía son más altas que en cualquier lugar del mundo, a pesar de tener energía, puedo ser no eficiente porque las rutas en las cuales tienen que circular los camiones que llevan la mercadería que hago se están haciendo pelota, puedo ser no eficiente porque no hay trenes para mover mercadería en un país de las extensiones de Argentina, puedo ser no eficiente porque no hay discriminación a la hora de tributar y pago lo mismo yo de impuestos o más seguramente que Paolo Roca, para poner un nombre simbólico, pero de alguna manera ellos tienen toda una estructura, una organización con empresas por todo el planeta para tributar la menor cantidad posible de impuestos, cosa que yo no, y por lo tanto también hay una competencia desleal. Entonces, cuando te dicen esto de que no sos competitivo y que por eso tenés que joderte, bueno, creo que es una gran mentira para justificar las pérdidas de trabajo que se van a generar con esta recesión. Yo creo que tenemos que cambiar las prioridades, lo que dije a la hora de elegir qué programas, qué programas de gobierno votar en las elecciones y que haya algo que tenga como prioridad generar el empleo, trabajo y dignidad para los argentinos. Después vemos un montón de otros detalles, pero que la prioridad sea esa y no que la prioridad sea cumplir, honrar la deuda o honrar los intereses o honrar que además se construyeron, como sabemos, ¿no? Tomamos deuda para que con esa misma deuda los 10, 100 o que pueden fugarla, la fuguen al mismo país de donde vino el origen, con lo cual, en este caso, Estados Unidos entregó 2.000 palos para prestarnos, al día siguiente volvieron a esa misma cuenta o a la cuenta de ese mismo banco, y, con lo cual le salió gratis, pero a Argentina le quedó la deuda y el sometimiento y el condicionamiento que les permite gobernar a distancia, si querés, interviniendo en las políticas económicas del país. Ese gobierno, ese modelo es opuesto totalmente al del desarrollo local, porque es un colonialismo con las herramientas que hay hoy, que el mundo financiero las recontra facilita y hasta no están penadas por la moral, ¿no? Entonces, creo que hay que decirle eso a los compañeros que repiten los mensajes de Milei. Nosotros queremos generar trabajo, queremos generar productos de calidad, queremos generar productos lo más baratos posible. Necesitamos un país estable, necesitamos un país que estable, no porque mantenga el tipo de cambio fijo, estable que el mercado interno siga demandando, estable que haya una educación que genere capacidades a los trabajadores que permitan mejorar la productividad argentina, estables que generen un sistema de ciencia y técnica en el cual los pymes podamos apoyarnos, porque obviamente yo no puedo tener en mi empresa 10 ingenieros o científicos analizando cómo mejorar un material, porque yo no tengo escala para competir contra China, por decir el otro extremo de la producción mundial. Entonces necesitamos un INTI, un CONICET, instrumentos públicos que desarrollen y que de alguna manera derramen ese conocimiento en la sociedad. Bueno, si todo eso funcionara,
Después de eso, capaz que te atiendo el mensaje de, bueno, si no sos competitivo, pero no me inclines la cancha, ¿no? Veamos en qué condiciones produce China lo que produce y en qué condiciones produzco yo lo que produzco. Así es. Bueno, Julián, aprovecho para enviarte un saludo del presidente del Partido Solidario Córdoba, Pablo Tisera, quien te agradece que gentilmente nos haya cedido esta entrevista. De parte de Marta y mía también te agradecemos enormemente la predisposición para responder por todos los lugares en los que te hemos llevado. Y es habitual, es nuestra costumbre, darle el cierre de la entrevista a quien nos la da para que salude a la audiencia y exprese libremente lo que desea para darle un cierre a la entrevista. Así que te abrimos el micrófono. Bueno, yo les agradezco a todos la entrevista, que hayamos hablado con la libertad que hablamos, y digamos que en los tiempos que estamos transitando tengamos muy presente esto que intenté explicar en la entrevista, ¿no? Sobre los modelos que defiende, los modelos, o las consecuencias, mejor dicho, del modelo que defiende el gobierno, de los modelos que defienden otros dirigentes políticos, y que lo tengamos lo más presente posible a la hora de votar en octubre o en septiembre o en el mes que les toque, en función de la provincia en la cual estén. Pero es fundamental hoy pensar en la importancia del mundo legislativo para contener esta andanada que nos está pasando por arriba, no solo a los pymes, a los jubilados, a los discapacitados, a los débiles de la sociedad, que en definitiva vamos a terminar siendo todos, porque esa concentración, viste, es como el jueguito ese que te vas comiendo las cosas y cada vez son más grandes y se van comiendo a que antes no te podías comer, ¿no? Llega un punto donde te comen a vos. Entonces, pensemos en ese modelo de concentración permanente contra un modelo solidario, un modelo de una sociedad feliz, te diría. Así que eso, tengámoslo presente en octubre, que puede abrirse una puerta de esperanza para que todo esto haya sido un mal recuerdo y pronto volvamos a tener un modelo con esperanza de desarrollo, que piense en la industria nacional, que aspire a tener una sociedad en vías de desarrollo, pero que cada año sea un poquito mejor. Y eso se logra básicamente apostando al mercado interno, apostando a la sociedad que está fronteras adentro, no apostando a instrumentos financieros que enriquecen capitales que están, capitales foráneos, que no tienen un carajo que ver con nosotros. Muchísimas gracias, clarísimo. A ustedes, abrazo grande. Gracias, hasta pronto. Chao, chao.